Cuando Guadalupe llegó a la casa de su padre ese sábado por la mañana, escuchó algo que no escuchaba desde hacía exactos 730 días. Una risa. Venía del huerto. Guadalupe se detuvo en la entrada. Su corazón dio un vuelco. Esa risa que había muerto junto con su madre, Elena, hacía 2 años. Esa risa que ningún psicólogo, ningún medicamento, ninguna terapia había logrado resucitar. Caminó lentamente hacia la parte trasera de la casa. Sus tacones resonaban en el piso de mosaico, pero ella no les prestaba atención. Solo podía escuchar esa risa, la risa de su padre. Y cuando llegó a la puerta que daba al huerto, lo que vio la hizo caer de rodillas. Ahí estaba don Rafael, su padre, el hombre que no había salido de su habitación en 2 años, el hombre que había dejado de comer, de hablar, de vivir desde que Elena se fue. Estaba arrodillado en la tierra, con las manos llenas de tierra, plantando flores, y a su lado, con el mismo mandilito azul de siempre, estaba Esperanza, la señora que ayudaba en la casa, a quien Guadalupe había contratado hacía 6 meses solo para limpiar. Pero lo que Esperanza estaba haciendo no tenía nada que ver con limpiar. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate hasta el final. Porque lo que vas a descubrir sobre Esperanza va a cambiar la forma en que ves a las personas que trabajan en silencio. Antes de contarte qué pasó después, necesitas entender quién era don Rafael antes de que la oscuridad lo consumiera. Don Rafael Mendoza tenía 79 años. Había sido ingeniero agrónomo durante 45 años. Su vida entera la había dedicado a la tierra, a las plantas, a hacer crecer cosas donde antes no había nada. Pero su verdadera pasión no era su trabajo, era Elena. Se conocieron cuando él tenía 27 años y ella 25. Fue en una feria agrícola en la Ciudad de México. Ella vendía flores que cultivaba en el jardín de su abuela. Él se acercó a comprar dalias y terminó comprando su corazón. Se casaron 6 meses después. Fue una boda sencilla, en la iglesia del barrio de Elena. No tenían dinero para una fiesta grande, pero tenían amor de sobra. Su madre le prestó el vestido. Su padre le regaló un ramo de girasoles del jardín donde ella había aprendido a sembrar. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas en el patio de la casa de los padres de Elena, Rafael le hizo una promesa. «Te voy a dar un huerto», le dijo. «Un huerto donde crezcamos juntos, como las flores que tanto amas». Elena rió y lo besó. No sabía que esa promesa se iba a cumplir durante 50 años. Los primeros meses de casados fueron difíciles. Rafael trabajaba largas horas en el campo. Elena bordaba manteles para ganar dinero extra. Vivían en un cuartito rentado que apenas tenía espacio para una cama y una mesa. Pero cada domingo, sin falta, salían a caminar juntos y en cada paseo, Rafael le mostraba a Elena terrenos en venta. «Algún día», le decía, «algún día vamos a tener nuestra propia casa con nuestro propio huerto». Elena sonreía y apretaba su mano. «No importa cuánto tardemos», le respondía. «Mientras estemos juntos, puedo esperar toda la vida». 5 años después, finalmente ahorraron lo suficiente. Compraron una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No tenían mucho dinero, pero tenían amor de sobra. Elena convirtió el patio trasero en un huerto. Empezó con unas pocas dalias, las mismas que vendía cuando se conocieron, pero con el tiempo, el huerto creció junto con su matrimonio. Cada aniversario, don Rafael le regalaba una nueva planta.
El primer aniversario fue un rosal blanco, el segundo, uno amarillo, el tercero, uno rosa, y así, año tras año. El huerto se llenaba de colores. Elena le enseñaba sobre las plantas, él le enseñaba sobre la tierra. Juntos, crearon algo hermoso. Cuando Guadalupe nació, su primera cuna estuvo rodeada de flores. Elena decía que los niños que crecen entre plantas crecen con el alma más verde, más viva, más conectada con la tierra. Y Guadalupe creció en ese huerto. Dio sus primeros pasos entre las rosas. Dijo sus primeras palabras sentada en el pasto. Aprendió a contar usando los jitomates que su padre cultivaba. Era una familia feliz, no perfecta, pero feliz. Guadalupe fue su única hija. Nació cuando ellos tenían 30 años. La criaron con amor, con valores, con la certeza de que la familia era lo más importante. Guadalupe creció, estudió, se convirtió en una empresaria exitosa. Ahora era CEO de una compañía de productos naturistas. Tenía dinero, poder, reconocimiento, pero también tenía algo que la consumía por dentro. Culpa, porque mientras ella construía su imperio, sus padres envejecían solos. Ella los visitaba, una vez al mes, a veces dos. Les enviaba dinero, les pagaba las mejores clínicas, los mejores doctores. Pero tiempo, ese recurso que no se puede comprar, ese no lo tenía. Y entonces, hace exactamente 730 días, Elena enfermó. Cáncer de páncreas, el más agresivo, el más cruel. 3 meses. Eso fue todo lo que tuvo. 3 meses para despedirse de 50 años de amor. Guadalupe se tomó 2 semanas de licencia. 2 semanas para acompañar a su madre en sus últimos días. 2 semanas que no fueron suficientes para nada. Elena murió un martes a las 6:47 de la mañana. Don Rafael estaba sosteniendo su mano. Guadalupe estaba en una llamada de trabajo en la habitación de al lado. Llegó 3 minutos tarde. 3 minutos. Su madre ya se había ido. Y algo en don Rafael murió ese mismo día. Los primeros días después del funeral, Guadalupe pensó que era normal. El duelo, la tristeza, el vacío. Esas cosas toman tiempo, pero las semanas pasaron y don Rafael no mejoraba. Dejó de salir de su habitación, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de bañarse, dejó de vivir. Los primeros signos fueron sutiles. Dejaba la comida sin tocar. Decía que no tenía hambre. Pasaba horas mirando por la ventana hacia el huerto, pero nunca salía. Después, empezó a quedarse en la cama más tiempo. Primero 1 hora extra, luego 2, luego todo el día. Las enfermeras intentaban levantarlo, le traían desayuno a la cama, le ponían música, le leían el periódico, pero don Rafael no respondía. Solo miraba al techo con ojos vacíos, como si su alma se hubiera ido junto con Elena. Guadalupe recibía llamadas todos los días. Su padre no comió hoy. Su padre no habló hoy. Su padre no se levantó hoy. Y cada llamada era un cuchillo en su corazón. Ella quería estar ahí. Quería dejarlo todo y cuidar a su padre. Pero tenía una empresa que dirigir. Tenía miles de empleados que dependían de ella. Tenía reuniones que no podía cancelar. Contratos que no podía ignorar. Así que hizo lo único que sabía hacer: gastar dinero. Guadalupe contrató enfermeras, contrató psicólogos, contrató psiquiatras, pagó fortunas en medicamentos, en terapias, en tratamientos experimentales. Nada funcionó.
El primer psiquiatra era un hombre de barba gris y ojos cansados. Llevaba 30 años tratando la depresión. Miró a don Rafael, que estaba sentado en la cama, mirando la pared, y suspiró. «Señora Villarreal», le dijo a Lupita en el pasillo, «he visto muchos casos de duelo complicado, pero su padre no quiere mejorar, y no hay medicina en el mundo que pueda hacer que alguien quiera vivir». Lupita contrató a un segundo psiquiatra, y un tercero, y un cuarto. Todos dijeron lo mismo. Probó con terapia ocupacional. Contrató a una terapeuta, que venía 3 veces por semana. La mujer traía juegos de mesa, rompecabezas, libros para colorear. Don Rafael no tocaba nada. Probó con musicoterapia. Contrató a un violinista, que tocaba las canciones que Elena amaba. Don Rafael cerró los ojos y lloró en silencio. Pero cuando la música terminó, volvió a su estado catatónico. Probó con terapia de mascotas. Trajo un cachorro Golden Retriever, de esos que se usan en hospitales para pacientes deprimidos. El perro lamió la mano de don Rafael. El anciano no reaccionó. El perro fue devuelto 3 días después. Lupita gastaba miles de pesos cada mes. Tenía el dinero. Lo que no tenía era la solución. Un día, el psiquiatra principal la llamó a su oficina. «Tiene que prepararse», le dijo. «Su padre se está dejando morir. Es algo que vemos a veces en viudos de matrimonios largos. El cuerpo simplemente decide que ya no quiere seguir sin la otra persona». Lupita sintió que el mundo se derrumbaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. El doctor negó con la cabeza. «No lo sé. Meses, tal vez 1 año. Pero si sigue sin comer, sin moverse, sin conectar con nada, su cuerpo va a colapsar». Esa noche, Lupita lloró en su auto durante 1 hora, antes de poder manejar a casa. Los doctores le dijeron la verdad con palabras suaves, pero crueles. Su padre se estaba dejando morir. No había pastilla que curara un corazón roto. No había terapia que reemplazara 50 años de amor. Y entonces, hace 6 meses, Lupita contrató a Esperanza. No la contrató para cuidar a su padre. Ya había enfermeras para eso. La contrató para limpiar la casa, que se había convertido en un reflejo del estado de don Rafael. Sucia, abandonada, muerta. Esperanza Reyes tenía 48 años. Había trabajado como señora que ayuda en la casa toda su vida. No tenía estudios universitarios. No tenía certificaciones. No tenía nada que la hiciera especial en un papel. Pero Esperanza tenía algo que ningún título puede dar. Tenía un corazón que entendía el dolor. El primer día de trabajo, Esperanza llegó a las 7 de la mañana. La casa estaba en silencio. Las enfermeras le explicaron la situación. El señor no sale, el señor no habla, el señor no come. Solo déjenlo en paz. Esperanza asintió y comenzó a limpiar. Pero mientras limpiaba, observaba la foto en la sala. Un hombre joven, con overol de trabajo, sonriendo en un campo de maíz. A su lado, una mujer hermosa, sosteniendo un ramo de rosas. Observaba los diplomas en la pared. Ingeniero agrónomo, 45 años de servicio. Reconocimientos por investigación agrícola. Observaba la puerta cerrada del cuarto principal. Detrás de esa puerta estaba un hombre que había dedicado su vida a hacer crecer cosas, y ahora no podía hacer crecer ni siquiera las ganas de vivir. Y entonces, Esperanza observó algo más. El jardín estaba muerto, las plantas secas, las flores marchitas, la tierra agrietada. Era como si alguien hubiera abandonado ese lugar hace mucho tiempo.
Esperanza preguntó a una de las enfermeras: «¿Ese jardín, de quién era?». La enfermera suspiró. Era de la señora Elena. Ella lo cuidaba todos los días. Pero desde que murió, nadie lo ha tocado. El Señor no deja que nadie se acerque. Esperanza miró el jardín muerto por largo rato, y algo dentro de ella se movió. Si tú crees que los milagros no existen, es porque nunca has conocido a alguien como Esperanza. Sigue escuchando. Esperanza tenía un secreto, un dolor que cargaba desde hace 26 años. Cuando ella tenía 22 años, su padre murió, pero no murió de enfermedad, no murió en un accidente. Su padre se dejó morir. Su madre había fallecido un año antes, cáncer, igual que Elena, y su padre, un campesino fuerte que había trabajado la tierra toda su vida. Simplemente dejó de luchar, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de salir de la casa, y Esperanza, de joven y asustada, no supo qué hacer. Pensó que era normal, pensó que el tiempo lo curaría. Pensó que un día su padre se levantaría y volvería a ser el mismo, pero ese día nunca llegó. Su padre murió 8 meses después de su madre. Los doctores dijeron que fue el corazón, pero Esperanza sabía la verdad. Su padre murió de tristeza. Murió porque no encontró una razón para seguir viviendo, y ella nunca se lo perdonó. Durante 26 años, Esperanza cargó esa culpa. La cargaba en sus hombros mientras limpiaba casas ajenas. La cargaba en su pecho mientras preparaba comidas para familias que no eran la suya. La cargaba en sus manos mientras lavaba pisos de mármol que nunca pisaría como dueña. Debió haber hecho algo. Debió haber luchado por él. Debió haber encontrado la forma de devolverle las ganas de vivir. Pero no lo hizo. Esperanza había pensado en eso miles de veces. ¿Qué hubiera pasado si hubiera insistido en que saliera de la casa? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera llevado al campo donde él amaba trabajar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera plantado algo con él, como hacían cuando ella era niña? Pero cuando eres joven, no sabes lo que sabes cuando eres vieja. Cuando eres joven, piensas que el tiempo arregla todo, que mañana va a ser mejor, que las cosas se van a solucionar solas. Y luego tu padre muere, y descubres que el tiempo no arregla nada si no haces algo con él. Esperanza se había casado a los 24 años, tuvo 2 hijos, trabajó toda su vida y nunca dejó de pensar en su padre. Cada vez que veía a un anciano solo en un parque, pensaba en él. Cada vez que limpiaba la casa de alguna familia rica y veía fotos de abuelos sonrientes, pensaba en él. Cada vez que el olor de la tierra mojada llegaba a su nariz, pensaba en él. Su padre había amado la tierra y Esperanza no había podido salvarlo, pero no lo hizo. Y cuando vio a don Rafael, cuando vio ese jardín muerto, cuando vio la foto del hombre sonriendo en el campo de maíz, algo dentro de ella dijo: basta. No iba a dejar que otro padre muriera de tristeza. No esta vez. La segunda semana de trabajo, Esperanza hizo algo que no estaba en su contrato. Salió al jardín, no para limpiarlo, no todavía, solo para observarlo. Se arrodilló junto a las plantas muertas, tocó la tierra seca, miró las macetas vacías, donde alguna vez habían florecido rosas, y entonces notó algo. En un rincón del jardín había un pequeño cobertizo. Estaba cerrado con llave, pero la cerradura estaba oxidada. Con un poco de esfuerzo, Esperanza logró abrirlo. Dentro encontró herramientas de jardinería, palas, rastrillos,
guantes, semillas, muchísimas semillas. Había paquetes y paquetes de semillas, tomates, chiles, calabazas, flores de todo tipo, y en un estante especial, protegidas como si fueran un tesoro, semillas de rosas rojas. Lupita tomó uno de los paquetes. En la etiqueta, con letra cursiva, nos decía Elena, primavera de 2022. Esas semillas habían sido guardadas por Elena para una primavera que ella nunca pudo ver. Lupita se quedó mirando esas semillas por un largo rato. Pensó en Elena, una mujer que nunca conoció, pero que de alguna manera entendía. Una mujer que amaba las plantas tanto como don Rafael había amado el campo. Una mujer que había guardado semillas para un futuro que nunca llegó. Y pensó en don Rafael, un hombre que había dedicado su vida a hacer crecer cosas. Un ingeniero agrónomo que ahora no podía hacer crecer ni siquiera las ganas de levantarse de la cama. Había una conexión ahí, algo que ningún psiquiatra había visto, algo que ninguna terapia había tocado. Don Rafael no necesitaba pastillas, no necesitaba hablar de sus sentimientos, no necesitaba que alguien le dijera que el tiempo cura todo. Necesitaba tierra, necesitaba semillas, necesitaba ver algo crecer, necesitaba su jardín de vuelta, su huerto. Lupita guardó el paquete de semillas en su bolsillo. Se quedó ahí, en el cobertizo, por varios minutos, y mirando las herramientas que Elena había usado, tocando los guantes de jardinería que todavía tenían tierra de sus manos, leyendo las etiquetas de las semillas que ella había guardado para una primavera que nunca llegó. Y entonces Lupita entendió algo. Elena había amado este huerto. Lo había cuidado durante 50 años. Había pasado miles de horas arrodillada en esta tierra, plantando, regando, podando, cosechando. Y cuando ella murió, el huerto murió con ella. Pero no tenía que ser así. El huerto podía volver a vivir. Y tal vez, solo tal vez, si el huerto volvía a vivir, don Rafael también podría. Era una idea loca. Lupita no era jardinera, no tenía estudios de botánica, no sabía nada de ortoterapia ni de psicología del duelo. Solo era una muchacha que ayudaba en la casa. Una mujer que había perdido a su propio padre por la misma enfermedad invisible que estaba matando a don Rafael. Pero a veces, las personas menos calificadas son las más capacitadas, porque no traen teorías ni protocolos, solo traen el corazón. Y desde ese día, su trabajo cambió. Llegaba una hora antes de lo que le pagaban, y esa hora la dedicaba al huerto. El primer día, arrancó las plantas muertas. Fue un trabajo duro. Sus manos se llenaron de ampollas, pero no le importó. El segundo día, removió la tierra, la aflojó, la preparó para recibir vida nueva. El tercer día, plantó las primeras semillas, tomates, los puso en la esquina donde daba más sol. El cuarto día, plantó calabazas y chiles y hierbas aromáticas. El quinto día llegó más temprano, a las 5 de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir. Quería ver cómo la luz tocaba las plantas. Quería sentir ese momento mágico cuando la oscuridad se convierte en día. El sexto día trajo algo de su casa, un pequeño radio viejo que había sido de su abuela. Lo puso en el cobertizo y empezó a tocar música mientras trabajaba. Canciones viejas, boleros, rancheras, la música que su padre escuchaba mientras trabajaba en el campo. Las enfermeras la miraban raro. ¿Qué hacía esa muchacha en el huerto a las 5 de la mañana, escuchando música y hablando sola?
pero nadie le dijo nada, nadie le preguntó nada, porque a nadie le importaba el huerto muerto. A nadie excepto a Lupita. Y mientras plantaba, cantaba. Cantaba canciones viejas. Canciones que su abuela le había enseñado cuando era niña. Canciones de la tierra, del campo, de la cosecha. Cantaba en voz baja, pero lo suficientemente alto para que alguien pudiera escuchar. Y alguien escuchó. El séptimo día, mientras Lupita estaba arrodillada plantando semillas de girasol, sintió que alguien la observaba. Levantó la vista. En la ventana del cuarto principal, detrás de la cortina, había una figura. Don Rafael. Estaba mirándola. No dijo nada. No abrió la ventana. No salió. Pero por primera vez en meses, estaba mirando algo que no fueran las paredes de su cuarto. Lupita no dijo nada. Solo siguió plantando y siguió cantando. Pero por dentro, su corazón latía con esperanza. Había encontrado la puerta. Ahora solo necesitaba encontrar la llave. Si te gustaría que más personas conocieran historias como esta, comparte este video. A veces el algoritmo esconde las cosas que más necesitamos ver. Las semanas pasaron y Lupita desarrolló una rutina. Llegaba a las 6 de la mañana en lugar de las 7. Esa hora extra era para el huerto. Nadie le pagaba por eso. Nadie se lo había pedido. Pero ella lo hacía de todas formas. Primero regaba las plantas. El agua era fría por las mañanas y sus manos se entumecían, pero no le importaba. Después revisaba cada planta, una por una. Buscaba signos de plagas, quitaba las hojas amarillas, aflojaba la tierra alrededor de las raíces. Y mientras hacía todo esto, hablaba con las plantas. Les contaba historias, les contaba sobre su infancia en el campo, les contaba sobre su padre, les contaba sobre el dolor de perderlo y la culpa de no haberlo salvado. Las plantas no respondían. Claro, pero Lupita sabía que alguien escuchaba. Porque cada día, a la misma hora, la cortina de la ventana del cuarto principal se movía un poco. Solo un poco. Lo suficiente para que alguien pudiera ver sin ser visto. Lupita nunca miraba directamente hacia la ventana. Nunca hacía contacto visual. Nunca presionaba. Solo seguía trabajando. Seguía hablando. Seguía esperando. Y el huerto comenzó a cambiar. Los primeros brotes aparecieron. Pequeños, frágiles, pero vivos. Y don Rafael siguió observando. Cada día, a la misma hora, Lupita lo veía en la ventana. Nunca hablaba, nunca salía, pero observaba, y Lupita seguía cantando. Un mes después de que los primeros brotes aparecieron, algo más pasó. Algo que Lupita no esperaba. Estaba arrodillada junto a los tomates, quitando unas hojas que se habían marchitado, cuando escuchó un sonido detrás de ella. La puerta del patio se abrió. Lupita se quedó congelada. No se atrevió a voltearse. Solo escuchó. Escuchó los pasos lentos, arrastrados, de alguien que llevaba mucho tiempo sin caminar. Los pasos se detuvieron cerca de ella, no muy cerca, a unos 3 metros, como si la persona tuviera miedo de acercarse más. Lupita siguió trabajando. No volteó. No dijo nada. Solo siguió quitando las hojas secas, como si nada hubiera pasado. Pasó 1 minuto, 2, 5, y entonces, una voz rota, oxidada por meses de silencio, preguntó: ¿qué canción es esa? Lupita casi se desmaya. Era la primera vez que don Rafael le hablaba. Era la primera vez
que le dirigía la palabra a alguien en meses, pero no dejó ver su sorpresa. Solo levantó la cabeza lentamente, como si fuera lo más natural del mundo. «Es una canción que me enseñaba mi abuelita», respondió suavemente. «La cantaba cuando trabajábamos en el campo juntas». «¿Qué tiempos aquellos?». Don Rafael no dijo nada más. Solo se quedó ahí, parado, mirando el huerto que había sido de su Elena. Después de unos minutos, dio media vuelta y regresó a la casa. Pero había salido, por primera vez en meses. Había salido de su cuarto por su propia voluntad. Guadalupe esperó a que la puerta se cerrara. Y entonces, sola en el huerto, se permitió llorar, no de tristeza, de esperanza. Un día, mientras regaba las plantas, empezó a hablarles, en voz alta, como si fueran personas. «¿Qué cosa? Mira qué bonito estás creciendo», le dijo a un jitomate. «Tu madrecita estaría orgullosa de ti». «Ay, mi chulo», no estaba hablando del jitomate, estaba hablando para la ventana. Otro día, mientras podaba unas ramas, dijo: «Saben, mi papá amaba las plantas, era campesino. Decía que las plantas son como las personas, necesitan sol, agua y alguien que las cuide, siempre». Y luego, mirando hacia la ventana sin mirar directamente, añadió: «Y a veces, cuando las personas se marchitan, necesitan que alguien las cuide también». Las enfermeras pensaban que Guadalupe estaba loca, hablando sola en el huerto, cantando para las plantas, llegando una hora antes sin que nadie le pagara extra. ¡Qué barbaridad! Pero Patricia no sabía nada de esto. Patricia solo venía una vez al mes, y cuando venía, Guadalupe ya se había ido. Hasta ese sábado, ese día. Pero antes de llegar a ese momento, hay algo más que necesitas saber. Es muy importante. 3 semanas antes de ese sábado, algo importante pasó. Algo que las enfermeras nunca le contaron a Patricia. Jamás de los jamases. Don Rafael se cayó. ¡Ay, Dios mío! Estaba en el huerto, intentando alcanzar una rama alta del rosal, cuando perdió el equilibrio. Cayó de espaldas sobre la tierra. No se lastimó gravemente, solo unos moretones. Pero para un hombre de 79 años que había estado postrado en cama durante meses, cualquier caída es peligrosa, muy peligrosa. Guadalupe corrió hacia él, se arrodilló a su lado, le preguntó si estaba bien. ¡Por Dios! Y entonces, don Rafael hizo algo que la dejó sin palabras. ¡Qué momento!, rió. Sí, rió, no una risa triste, no una risa sarcástica, una risa genuina, una risa de alegría. Elena siempre me decía que era un desastre para podar, dijo entre risas. Tenía razón, la pura verdad. Guadalupe lo ayudó a levantarse. Sus manos estaban temblando, pero don Rafael seguía sonriendo. ¡Qué hermosura! Mañana vamos a podar juntos, dijo él. Tú me enseñas cómo hacerlo bien. Ándale pues. Y al día siguiente, por primera vez, don Rafael y Guadalupe trabajaron lado a lado en el huerto. No como patrón y muchacha, como 2 personas unidas por la tierra, por las plantas, por el amor a alguien que ya no estaba. ¡Qué tristeza! Ese fue el día en que Guadalupe supo que lo había logrado, que don Rafael iba a vivir. Sí, señor, y ese fue el día en que decidió que era momento de plantar las rosas. Las rosas de Elena, sus rosas. Habían pasado 4 meses desde que Guadalupe comenzó a trabajar en el huerto. 4 largos meses. El huerto ya no estaba muerto. Había jitomates rojos colgando de las plantas, calabazas naranjas creciendo en el suelo,
flores de colores asomándose entre el verde, un verdadero milagro, y en el centro del huerto, en el lugar de honor, un rosal, el rosal de Elena, las rosas de Elena, siempre ella, cuando Guadalupe decidió plantarlas. Sabía que era un riesgo. Las rosas eran lo más sagrado de ese huerto. Eran el símbolo del amor entre Elena y Rafael. Plantarlas mal, dejarlas morir, sería peor que no haberlas plantado nunca. Una tragedia, pero también sabía que eran la clave de todo. Si don Rafael veía las rosas de Elena florecer de nuevo, tal vez algo dentro de él también florecería. Una nueva esperanza. Guadalupe las había plantado hace 2 meses, en el lugar exacto donde Elena las tenía antes. Usó las semillas que encontró en el cobertizo, las mismas semillas que Elena había guardado con su propia mano. ¡Qué emoción! Fue el proyecto más difícil del huerto. Las rosas son caprichosas. Necesitan la cantidad exacta de agua. Necesitan la cantidad exacta de sol. Necesitan podas precisas y nutrientes específicos. Una locura. Guadalupe no sabía nada de esto. Tuvo que aprender. Buscó en la biblioteca del barrio libros sobre cultivo de rosas. Preguntó a los vecinos que tenían rosales en sus jardines. Vio videos en el teléfono de su hija sobre cómo cuidar las plantas. Todo un curso intensivo. Y mientras aprendía, seguía intentando. Sin rendirse. Las primeras semillas no germinaron. Las segundas tampoco. Guadalupe casi se rindió. Estuvo a punto, pero entonces recordó a su padre. Recordó cómo él nunca se rendía cuando una cosecha fallaba. Recordó cómo volvía a plantar, una y otra vez, hasta que algo crecía. Siempre adelante. Y siguió intentando, con más fuerza, cada noche. Cuando llegaba a su casa después de un día de trabajo, Guadalupe revisaba sus notas sobre las rosas, leía y releía los libros que había sacado de la biblioteca, practicaba en su mente cada paso del proceso. Una verdadera estudiante. Su esposo la miraba preocupado. Llevaba semanas obsesionada con ese huerto que ni siquiera era de ella, ese anciano que ni siquiera era su familia. ¿Qué cosa? ¿Por qué te importa tanto?, le preguntó una noche. Dime. Guadalupe lo miró con ojos que contenían 26 años de culpa. Cuánto dolor, porque una vez no hice nada, respondió, y mi padre murió. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Nunca más. Su esposo no dijo nada más. Solo la abrazó y la dejó seguir intentando. ¡Qué amor! La tercera vez. Un pequeño brote verde asomó de la tierra. ¡Un milagro! Guadalupe estaba arrodillada junto a la maceta donde había plantado las semillas. El sol apenas estaba saliendo. El aire estaba frío y húmedo. Y ahí, entre la tierra oscura, había un punto verde, una nueva vida, una vida nueva, una esperanza renovada. Guadalupe casi lloró de alegría, de pura emoción. Cuidó ese brote como si fuera un bebé. Lo protegió del sol excesivo, lo protegió de las heladas nocturnas. Le hablaba cada mañana, contándole historias de Elena, historias que había escuchado de las enfermeras, historias de los 50 años de amor entre ella y don Rafael. Un amor eterno. Y el brote creció. Se convirtió en tallo. El tallo creció ramas. Las ramas crecieron hojas. La naturaleza es sabia. Y finalmente, después de meses de cuidado, un capullo apareció. La promesa de una flor. Guadalupe les cantaba canciones diferentes a las demás plantas. Canciones de amor, canciones de despedida,
canciones que imaginaba que Elena habría cantado, melodías del alma, y esa mañana, por primera vez, una rosa había florecido, al fin, roja, perfecta, como las que Elena solía cultivar, hermosa. Guadalupe la cortó con cuidado. La puso en un pequeño florero que había encontrado en el cobertizo. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Un acto de valentía. Tocó la puerta del cuarto de don Rafael. Toc, toc. Nadie contestó. El silencio. Guadalupe dejó el florero con la rosa frente a la puerta. Un regalo de esperanza, y se fue a seguir trabajando en el huerto. A seguir luchando. Una hora después, escuchó un sonido detrás de ella. Un ruido. Pasos. Pasos lentos. Se volteó lentamente, con miedo, y ahí estaba don Rafael, de pie en el huerto. En el huerto, con la rosa en la mano. La rosa de Elena. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, algo que Lupita no había visto en mucho tiempo. Reconocimiento. Don Rafael miró la rosa, miró el jardín, miró a Lupita, y entonces habló. Por primera vez en meses, habló. Ella las amaba, dijo. Su voz era rasposa, casi inaudible, como si las cuerdas vocales hubieran olvidado cómo funcionar. Lupita asintió. Lo sé. Don Rafael caminó lentamente hacia el rosal. Se arrodilló frente a él. Tocó los pétalos con dedos temblorosos. Y entonces, sin decir nada más, empezó a quitar las hojas secas. Empezó a cuidar el rosal. Lupita se arrodilló a su lado. Y juntos, en silencio, cuidaron las rosas de Elena. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. A partir de ese día, don Rafael empezó a salir todos los días al jardín. Al principio solo se quedaba parado cerca de la puerta, como si tuviera miedo de entrar completamente. Miraba a Lupita trabajar, miraba las plantas crecer, pero no decía nada. Lupita tampoco le decía nada. No le preguntaba cómo estaba. No intentaba hacerle conversación. Solo trabajaba, cantaba, y de vez en cuando le hacía algún comentario sobre las plantas. Mire, don Rafael, los jitomates ya tienen flores. Pronto van a dar fruto. Oh, esta calabaza está creciendo muy rápido. Creo que va a ser la más grande del jardín. Oh, el rosal de la señora Elena necesita un poco más de agua. Las rosas son exigentes, pero cuando florecen, no hay nada más hermoso. Siempre mencionaba a Elena, siempre, como si quisiera que don Rafael supiera que ella no había sido olvidada, que su jardín no había sido olvidado, que su amor no había sido olvidado. Y poco a poco, algo empezó a cambiar en don Rafael. Una semana después de que salió por primera vez, Lupita lo vio agacharse, no para plantar, solo para tocar la tierra. Dejó que la tierra se deslizara entre sus dedos, como si estuviera recordando algo. Lupita siguió trabajando sin mirarlo directamente, pero por dentro sonreía. La siguiente semana, don Rafael tomó una regadera. No dijo nada. Solo empezó a regar las plantas que estaban más cerca de él. Lupita tuvo que contener las lágrimas. Y la semana siguiente, por primera vez en 730 días, don Rafael habló más de 3 palabras seguidas. Dijo: Elena sembraba rosas rojas en ese rincón. Eran sus favoritas. Lupita asintió. Lo sé, don Rafael. Por eso las planté ahí.
El anciano la miró por un largo momento. Luego, algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. «Gracias», dijo, y siguió regando. «Lo que estás a punto de escuchar es el momento que cambió todo. Si te has identificado con esta historia, toca el corazón, no por el algoritmo, por ti». Desde ese día, don Rafael salía al jardín todas las mañanas. Al principio solo se quedaba parado, observando. Luego empezó a tocar las plantas. Después empezó a ayudar a regar. Y eventualmente empezó a plantar. Lupita nunca le dijo qué hacer. Nunca le dio instrucciones. Solo trabajaba a su lado, en silencio, cantando sus canciones viejas. Y poco a poco, don Rafael empezó a cambiar. Empezó a comer, no mucho, pero algo. Las enfermeras estaban sorprendidas. Pidió huevos con jitomate, jitomates del jardín. Empezó a hablar, pocas palabras, pero palabras. Le preguntaba a Lupita sobre las plantas, sobre las semillas, sobre cuándo florecerían los girasoles. Empezó a salir de su cuarto, no solo al jardín, a la sala, a la cocina, a la vida. Los psiquiatras no lo podían creer. Llamaron a Guadalupe para darle la noticia. Su padre estaba mejorando. Nadie sabía por qué, pero estaba mejorando. Guadalupe decidió venir a ver con sus propios ojos, ese sábado por la mañana. Y eso nos trae de vuelta al momento donde empezamos. Guadalupe de rodillas en la puerta del jardín, su padre plantando flores, sonriendo, por primera vez en 730 días. Guadalupe se quedó ahí, congelada, por lo que pareció una eternidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. Lupita la vio primero. Se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. «Señora Guadalupe», dijo suavemente. Don Rafael levantó la vista, vio a su hija, y su sonrisa se hizo más grande. «Mija», dijo, «ven a ver las rosas de tu madre». Guadalupe caminó hacia el jardín como si estuviera en un sueño. Se arrodilló junto a su padre. Miró las rosas rojas, perfectas, floreciendo donde antes solo había tierra muerta. «¿Cómo?», fue lo único que pudo decir. «Papá, ¿cómo es posible?». Don Rafael miró a Lupita. «Ella», dijo, «ella les devolvió la vida». Guadalupe se volteó hacia Lupita. La miró con ojos que no entendían. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hiciste todo esto? No te pago para esto. No es tu trabajo». Lupita se quedó en silencio por un momento. Luego se sentó en el pasto, junto a la familia que había ayudado a sanar. «Cuando yo tenía 22 años», dijo Lupita, «mi madre murió. Cáncer, igual que la señora Elena». Guadalupe y don Rafael escuchaban en silencio. «Mi padre era campesino. Amaba la tierra, amaba las plantas. Amaba a mi madre más que a nada en el mundo. Y cuando ella murió, él dejó de vivir». Lupita miró al cielo, como buscando las palabras correctas. «Yo era joven, no sabía qué hacer. Pensé que el tiempo lo curaría. Pensé que algún día se levantaría y volvería a ser el mismo. Pero no hice nada. No luché por él. No encontré la forma de devolverle las ganas de vivir». Su voz se quebró un poco. Murió 8 meses después. Los doctores dijeron que fue el corazón. Pero yo sé la verdad. Murió de tristeza. Y yo no hice nada para salvarlo. Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Lupita también, cuando vi a don Rafael.
cuando vi este jardín muerto, cuando vi la foto de él sonriendo en el campo de maíz. Algo dentro de mí dijo que no podía dejar que pasara de nuevo. No podía dejar que otro padre muriera de tristeza mientras yo solo observaba. Miró a don Rafael directamente. No soy psicóloga, no soy terapeuta, no tengo ningún título que me diga cómo sanar a las personas. Solo tengo manos dispuestas a ensuciarse y un corazón que entiende lo que es perder a alguien. Don Rafael tomó la mano de Lupita. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. Elena habría amado este jardín, dijo. Gracias, gracias por devolvérmela. Guadalupe no podía hablar. Solo lloraba. Lloraba por su madre. Lloraba por su padre. Lloraba por los 2 años que había perdido, estando demasiado ocupada para estar presente. Y lloraba por Lupita, por esta mujer que había cargado su propia culpa durante 26 años y había encontrado la forma de sanarla sanando a otro. Guadalupe miró a su padre. Lo miró de verdad. Quizá por primera vez en años. Vio las arrugas nuevas en su rostro. Vio las manos manchadas de tierra. Vio los ojos que, aunque todavía tristes, tenían un brillo que había estado ausente por 730 días. Y entonces entendió algo. Ella había pagado miles de pesos por doctores y terapeutas. Había contratado a los mejores profesionales del país. Había comprado los medicamentos más caros, las terapias más innovadoras, los tratamientos más prometedores. Pero lo que su padre necesitaba no costaba dinero. Necesitaba tierra en sus manos. Necesitaba semillas para plantar. Necesitaba ver algo crecer en el mismo lugar donde Elena había pasado tantas horas felices. Necesitaba a alguien que entendiera el dolor de perder al amor de tu vida. Y eso no se compra en ninguna farmacia, ¿no? Ese día, Guadalupe no volvió a su oficina. Se quedó en el jardín con su padre y con Esperanza. Se quitó los tacones. Se ensució las rodillas. Plantó sus primeras semillas en 25 años. Plantaron juntos, rieron juntos, lloraron juntos. Y cuando el sol se puso, don Rafael hizo algo que no había hecho en 730 días. Se levantó de la mesa donde había estado descansando y caminó hacia la cocina. Sus pasos eran lentos, un poco inseguros, como los de un niño. Aprendiendo a caminar de nuevo, Guadalupe lo siguió con la mirada, sin atreverse a decir nada. No quería romper el hechizo, no quería hacer nada que pudiera asustar a su padre. De vuelta a la oscuridad, don Rafael abrió el refrigerador, sacó unos huevos, sacó mantequilla, fue al huerto y cortó 3 tomates perfectos, maduros, rojos como las rosas de Elena. Y entonces, por primera vez en 2 años, encendió la estufa, cocinó. Fue algo simple. Huevos revueltos con tomates del huerto, pero para Guadalupe fue el mejor platillo que había probado en su vida, porque no era solo comida, era vida, era esperanza, era el primer paso de un hombre que había decidido volver a vivir. Don Rafael cortó los tomates con cuidado, los mismos tomates que Esperanza había plantado hacía 4 meses. Los mismos tomates que él había regado, mientras volvía a aprender a respirar. Mientras cocinaba, habló de Elena, contó cómo ella preparaba los huevos revueltos de manera especial, cómo le echaba un poco de cilantro y un toque de chile, cómo cantaba mientras cocinaba. Guadalupe escuchaba con lágrimas en los ojos. Hacía 2 años que su padre no hablaba de su madre. Hacía 2 años que el nombre de Elena era tabú en esa casa. Pero ahora, por primera vez,
Don Rafael podía recordarla con amor, en lugar de dolor. Podía hablar de ella con una sonrisa, en lugar de lágrimas. El duelo no había desaparecido. El amor de 50 años no se supera en 4 meses, pero algo había cambiado. El duelo ya no era una prisión, ahora era un jardín, un lugar donde los recuerdos podían florecer. Cuando terminaron de cenar, don Rafael se levantó de la mesa. Caminó hacia un mueble viejo en la esquina del comedor. Abrió un cajón y sacó algo. Era un álbum de fotos. Lo puso sobre la mesa, ¿vale? Y lo abrió. Guadalupe contuvo la respiración. Hacía 2 años que nadie abría ese álbum. Hacía 2 años que las fotos de Elena estaban guardadas, escondidas, como si verlas fuera demasiado doloroso. Pero don Rafael pasó las páginas con una sonrisa. Mostró las fotos de su boda, las fotos de Guadalupe cuando era bebé, las fotos del jardín en diferentes estaciones, las fotos de Elena sonriendo, siempre sonriendo. Esta era ella, dijo, señalando una foto donde Elena estaba arrodillada junto a sus rosas. Era la mujer más hermosa del mundo. Guadalupe miró la foto con lágrimas en los ojos. Recordaba ese día. Ella había tomado esa foto. Tenía 15 años y acababa de recibir su primera cámara. Y ahora, 37 años después, esa foto estaba frente a ella de nuevo. Y su padre podía mirarla sin derrumbarse. Eso era un milagro pequeño, silencioso, pero milagro al fin. Esperanza comió con ellos esa noche, por primera vez, no como empleada, como amiga, como familia. Si esta historia te movió algo por dentro, te invito a que hagas algo. No por mí, por ti. Piensa en esa persona que está pasando por un momento difícil y pregúntate qué pequeño gesto podrías hacer para devolverle las ganas de vivir. Han pasado 6 meses desde ese sábado. El jardín ahora es el más hermoso del vecindario. Hay tomates, calabazas, chiles, hierbas aromáticas. Hay girasoles que miden 2 metros de alto y en el centro, el rosal de Elena, con docenas de rosas rojas floreciendo. Don Rafael sale al jardín todos los días, a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas está saliendo. Ya está ahí, regando, podando, plantando cosas nuevas. Todavía no está curado. La depresión no desaparece así de fácil. Sigue tomando sus medicamentos, sigue viendo a su psicólogo, sigue teniendo días difíciles. Hay mañanas en las que no quiere levantarse. Hay tardes en las que el dolor lo golpea como una ola. Hay noches en las que sueña con Elena y despierta con el corazón roto. Pero ahora, cuando esas mañanas llegan, tiene algo que lo saca de la cama. El jardín, las plantas que necesitan agua, los tomates que necesitan ser cosechados, las rosas que necesitan ser podadas. Elena no está, pero su jardín sí. Y mientras ese jardín siga vivo, una parte de ella sigue viva también. Eso es lo que don Rafael entendió, y eso es lo que lo salvó. El psicólogo que lo trata ahora dice que es un caso notable. La ortoterapia la llama. Terapia con plantas. No es nada nuevo, pero pocas veces funciona tan bien como funcionó con don Rafael. El psicólogo escribió un artículo sobre el caso. Lo publicó en una revista médica. Otros doctores lo leyeron. Otros pacientes fueron tratados de manera similar. Y todo empezó con una muchacha que decidió plantar un jardín, pero ahora tiene algo que antes no tenía.
Tiene una razón para levantarse cada mañana. Guadalupe cambió su vida también. Renunció a 2 de sus consejos directivos. Redujo sus horas de trabajo. Ahora visita a su padre cada semana, no cada mes, y cada vez que viene. Trabaja en el jardín con él la primera vez que Guadalupe plantó algo. Fue torpe. No sabía cómo sostener la pala. No sabía cuánto regar. No sabía nada. Pero su padre le enseñó. Le enseñó a preparar la tierra. Le enseñó a plantar las semillas a la profundidad correcta. Le enseñó a hablarles a las plantas, como Elena solía hacer. Y mientras aprendía, Guadalupe descubrió algo. Descubrió que sus manos, las mismas manos que firmaban contratos millonarios, también podían crear vida. Descubrió que su corazón, el mismo corazón que se había endurecido con años de negocios, todavía podía sentir la ternura de ver brotar una planta. Descubrió que había pasado demasiados años persiguiendo el éxito equivocado. Ahora, cada sábado, Guadalupe maneja 2 horas para llegar a casa de su padre. Se quita el traje de ejecutiva, se pone ropa vieja y trabaja en el jardín hasta que el sol se pone. A veces hablan, a veces trabajan en silencio, pero siempre, siempre, terminan el día comiendo algo que cosecharon juntos. Es el ritual que Elena hubiera amado, y de alguna manera, Lupita siente que su madre está ahí con ellos, en las rosas, en los jitomates, en cada flor que florece. Ya no le manda dinero a nadie para que lo cuide. Ahora lo cuida ella misma. Elena sigue trabajando en la casa, pero ya no es la muchacha que limpia. Ahora es parte de la familia. Lupita le ofreció un aumento de sueldo enorme. Le ofreció un título oficial de cuidadora. Le ofreció un seguro médico, vacaciones pagadas, todo lo que el dinero puede comprar. Elena aceptó algunas cosas, rechazó otras. Lo único que pidió fue algo que no cuesta dinero. Pidió poder seguir llegando 1 hora antes para trabajar en el jardín. En la entrada del jardín ahora hay una pequeña placa. La mandó a hacer Lupita como regalo de cumpleaños para su padre. La placa dice: Jardín Elena, plantado con amor por Esperanza. Y debajo, en letras más pequeñas, para que los que amamos nunca mueran, mientras sus flores sigan vivas. Cada vez que don Rafael ve esa placa, sonríe. Y cada vez que Esperanza ve esa placa, piensa en su padre. Ya no siente culpa, ya no siente que falló. Durante 26 años, ese peso la había aplastado. Cada mañana despertaba pensando en lo que debería haber hecho. Cada noche se dormía pensando en lo que podría haber sido diferente. Pero ahora, cuando mira el jardín que ayudó a resucitar, cuando ve a don Rafael sonreír mientras cosecha los jitomates, cuando escucha su risa mientras cuenta historias de Elena, algo dentro de ella sana. No pudo salvar a su padre. Eso es verdad. Y esa herida nunca va a desaparecer completamente, pero salvó a otro. Y a veces eso es suficiente. A veces las segundas oportunidades no vienen en la forma que esperamos. A veces no podemos arreglar nuestros propios errores, pero podemos evitar que alguien más cometa los mismos. Esperanza no pudo devolverle las ganas de vivir a su padre, pero sí pudo devolvérselas a don Rafael. Y tal vez, de alguna manera, su padre la está viendo desde algún lugar. Tal vez está orgulloso de ella. Tal vez finalmente puede descansar en paz, sabiendo que su hija aprendió la lección que él no pudo enseñarle en vida. Que a veces, lo único que una persona marchita necesita
Es alguien que la riegue con paciencia, con constancia, con amor, que a veces la medicina más poderosa no viene en un frasco, viene en una semilla, y a veces eso es suficiente. A veces la sanación no viene en pastillas ni en terapias, viene en semillas, en tierra, en manos dispuestas a ensuciarse. A veces los ángeles no tienen alas, tienen delantales azules y guantes amarillos. Y a veces los milagros no caen del cielo. Los plantamos nosotros mismos, una semilla a la vez. Esta es la historia de Don Rafael, un hombre que perdió las ganas de vivir cuando perdió al amor de su vida. Un hombre que los doctores habían dado por perdido. Un hombre que todos pensaban que iba a morir de tristeza. Esta es la historia de esperanza. Una señora que ayuda en la casa y que cargaba 26 años de culpa en sus hombros. Una mujer que había perdido a su propio padre por la misma enfermedad invisible. Una mujer que decidió que no iba a dejar que la historia se repitiera. Y esta es la historia de un jardín. Un jardín que murió cuando Elena murió. Un jardín que todos habían abandonado. Un jardín que una mujer con manos llenas de callos y corazón lleno de amor decidió resucitar. Un jardín que salvó una vida. Y si estás escuchando esto, quiero que te hagas una pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que se está marchitando? ¿Hay alguien que ha perdido las ganas de vivir? ¿Hay alguien que necesita que alguien plante una semilla de esperanza en su corazón? No necesitas ser psicólogo. No necesitas ser terapeuta, no necesitas tener un título. Solo necesitas manos dispuestas a ensuciarse y un corazón que entienda el dolor, porque a veces eso es todo lo que se necesita para salvar una vida. Don Rafael tiene 80 años ahora. Ya pasó un año desde que Elena murió y por primera vez puede hablar de ella sin llorar. Cuenta historias sobre sus 50 años juntos. Cuenta cómo se conocieron en aquella feria del pueblo. Cuenta cómo él compró camelias y terminó casándose con la mujer que las vendía. Cuenta cómo construyeron su casa, su jardín, su vida. Muestra las fotos viejas. Señala a Elena en cada una. Mira cómo era joven y hermosa. Mira cómo fueron envejeciendo juntos y sonríe, ríe con los recuerdos, ríe cuando cuenta las bromas que ella hacía, ríe cuando recuerda sus peleas tontas y sus reconciliaciones dulces. El dolor no ha desaparecido, nunca desaparecerá. Cuando amas a alguien durante 50 años, el dolor de perderlo es para siempre, pero ahora, el dolor viene acompañado de gratitud. Gratitud por los años que tuvieron. Gratitud por las memorias que compartieron. Gratitud por el amor que construyeron. Y eso hace toda la diferencia. Ya no está atrapado en la oscuridad del duelo. Ahora puede ver la luz. Hay días en los que todavía le habla a Elena. Se sienta junto al rosal. El mismo rosal que Esperanza plantó con las semillas que ella había guardado. Y le cuenta sobre su día. Le cuenta sobre los jitomates que cosechó. Le cuenta sobre Lupita, que ahora viene cada semana. Le cuenta sobre Esperanza, la mujer que le devolvió las ganas de vivir. Y cuando el viento mueve las hojas del rosal, Don Rafael sonríe. Porque sabe que Elena lo está escuchando. De alguna manera, desde algún lugar. Ella sigue ahí, en cada rosa que florece, en cada jitomate que madura, en cada semilla que germina. Elena sigue viva en su jardín, y mientras el jardín siga vivo, ella también. Y todo porque una señora que ayuda en la casa vio un jardín muerto y decidió que no iba a dejar que muriera. Esta historia no debería existir, pero existe.
Y si existe esta, tal vez hay otras. Otras personas que están siendo salvadas en silencio por héroes que nadie reconoce. Mira a tu alrededor. Mira a las personas que limpian, que cocinan, que cuidan, que trabajan en silencio mientras el mundo gira sin notarlas. Mira a la señora que limpia tu oficina, al jardinero que cuida el parque de tu colonia, a la enfermera que trabaja el turno de noche en el hospital, al cocinero que prepara la comida en el restaurante de la esquina. Mira a todas esas personas que el mundo ignora, que la sociedad menosprecia, que ganan poco y trabajan mucho. Tal vez una de ellas está salvando una vida ahora mismo. Tal vez una de ellas está haciendo exactamente lo que Esperanza hizo. Tal vez una de ellas está plantando semillas de esperanza en un corazón que todos habían dado por muerto. Y tal vez tú podrías ser una de ellas también. No necesitas dinero, no necesitas poder, no necesitas reconocimiento. Solo necesitas ver a alguien que se está marchitando y decidir que no vas a dejar que muera. Una semilla, una canción, una hora al día. Eso fue todo lo que Esperanza tenía y fue suficiente para salvar una vida. Ahora te pregunto a ti, ¿qué tienes tú? ¿Y qué vas a hacer con eso? Piénsalo. Y después, actúa. Ve porque en algún lugar hay un huerto marchito, esperando que alguien lo haga florecer. Y ese alguien podría ser tú. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Sé que fue larga. Sé que te pedí muchos minutos de tu vida. Pero si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó. Algo de Esperanza te recordó a alguien. Algo de Don Rafael te hizo pensar en alguien que conoces. Y eso vale más que cualquier me gusta o cualquier compartir. Si te tocó el corazón, déjame un comentario. Cuéntame sobre esa persona que necesita que alguien plante esperanza en su vida. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video con ellos. A veces, las historias que escuchamos nos dan el valor para hacer lo que debemos hacer. Esta fue la historia de Esperanza, la muchacha que nadie esperaba, la mujer que llegó a limpiar y terminó sanando. La heroína silenciosa que plantó un jardín en la tierra muerta del duelo y salvó una vida, una semilla a la vez.